Bueno, pues me presento inicialmente, mi nombre es Ignacio y mi profesión es agrónomo, pero mi oficio es ser apicultor. Eh, Mi empresa Pierios del Café, digamos, es una empresa que se ha dedicado al tema de polinización y el tema de oferta de algunos servicios apícolas. La idea con esta charla, esta presentación, es mostrar a toda la comunidad desde el punto de vista agronómico, teniendo en cuenta, digamos, que los factores que intervienen en el tema apícola para evitar mortandades y para poder hacer una introducción de polinizadores a sistemas productivos como cultivo, en este caso, de aguacate. Porque por experiencia lo que hemos encontrado es que los primeros ensayos, al menos acá en Colombia, y los primeros ensayos con los agricultores, con los productores de cultivo de aguacate, y en la introducción de polinizadores, han tenido dificultades con el tema de intoxicación de abejas, con muerte de abejas. Y es básicamente porque tanto el agrónomo a cargo del cultivo como el apicultor a cargo de las abejas desconocen muchos factores a tener en cuenta, y eso hace que haya pues dificultades en la adopción de la tecnología de polinización. Entonces, voy a hablar más desde la experiencia de trabajo de campo, y algo pues de lo que hay realmente en general en el tema de polinización. Y pues vamos a hablar desde este momento, entonces vamos a hablar desde la importancia de la polinización con abejas apis mellifera en el cultivo de aguacate, y por qué el aguacate realmente necesita de la polinización y cómo podemos hacer ese proceso de introducción de abejas al cultivo. En la agricultura mundial depende de los polinizadores. Digamos que aquí no voy a ahondar mucho, pero el aguacate, digamos, es uno de esos productos, de esos cultivos que necesitan altamente o son altamente dependientes del tema de polinización. Y de ahí radica la importancia de esto. Eh, la agricultura mundial como tal depende del tema de polinización, en promedio de un 5 a 8% en algunas cosas, en las cosechas mundiales. Y eso es un porcentaje importante y un número importante en dinero. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Vamos a abordar los conceptos generales del tema a abordar. Entonces, los factores que intervienen en la productividad de un cultivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, muchas veces como apicultores nos llaman y nos piden, vea, mira, nosotros necesitamos un tema de polinizadores. Necesitamos polinizadores, y esos polinizadores es porque tenemos una baja productividad. Y en muchos casos no se tienen en cuenta los otros factores del cultivo a la hora de montar, digamos, que el tema de polinizadores. Entonces, ¿qué interviene ahí en todos estos procesos? Entonces son las labores culturales, son las podas, las de hierbas, todo esto, el manejo de advencias de los cultivos, dependen, y es un factor importante en la productividad, la nutrición, el tema de la fertilización de los cultivos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que para lograr una polinización adecuada, el cultivo debe tener los niveles adecuados de boro, calcio y zinc. De no tener estos niveles adecuados, lo que se va a lograr es que no se puede lograr el tema de polinización. Por ejemplo, en el tema de boro, es muy importante para el tema de la germinación del tubo polínico, del polen. Entonces es para que si hay una deficiencia de este producto, el polen no es viable o baja su eficiencia, y así se introduzcan abejas y se logre eh, eh, hacer una polinización cruzada, no va a haber una efectividad en la polinización. También, por ejemplo, en algunos casos hemos detectado que se logra una buena polinización en el cultivo, hay un buen cuaje que es básicamente fructificación, pero en las fases de desarrollo
sobre todo en el cultivo de aguacate, que es un cultivo que naturalmente puede abortar sus frutos por deficiencias nutricionales. Vemos que el aguacate empieza a abortar sus frutos y al final ya de la cosecha, o sea, donde se llega el fruto a término final para cosecha, se va a llegar con un muy bajo porcentaje de frutos por árbol. Y entonces, eso implica pues una disminución en la productividad, en los rendimientos del cultivo. El otro tema es la genética, cómo la genética, las variedades que se siembren y de acuerdo a los pisos térmicos y los factores medioambientales, pues va a influir en la productividad. Las MIPE es el manejo integrado de plagas y enfermedades. Y es aquí donde encontramos, digamos, que la problemática principal con respecto a los polinizadores. Yo siempre tengo un lema y es, si nos llaman para polinizar es porque tienen un problema en el manejo de plagas y enfermedades. Me explico con el tema. Y es que si ese cultivo ya no posee polinizadores naturales, es porque en algún momento en el manejo de plagas y enfermedades utilizaron productos o utilizan productos que han disminuido las poblaciones naturales y hace que el rendimiento del cultivo se reduzca por deficiencia de polinizadores. Y ahí es cuando llaman al apicultor para decir, mire señor apicultor, necesitamos abejas. Y cuando el apicultor introduce abejas en estos sistemas productivos donde tienen un inadecuado manejo de plagas y enfermedades, lo que se va a encontrar es que sus abejas se van a morir y entonces yo siempre digo, lo que mató los polinizadores naturales va a matar las abejas que se introduzcan en el cultivo. Entonces más adelante vamos a ver cómo hay que intervenir el sistema de manejo de plagas y enfermedades para tener, digamos, un éxito en la producción. Y hay que tener en cuenta que así haya muy buenos cuajes del cultivo, se produzca, haya fructificación, la flor pase a fruto, hay algunas plagas que atacan la flor y frutos. Entonces, si hay una buena polinización, pero el fruto está dañado o se pierde el fruto, la polinización es insuficiente o no sería la solución. Y hay otro, es que son los factores medioambientales. Y esos es bien sabido que influyen en el tema de la fructificación y la producción en los cultivos. Y ahí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en estas zonas, digamos que la prolongación del periodo de lluvias o la ausencia de periodos secos, eso hace que la floración se reduzca y se active, digamos que algunas plagas que se activan con el tema de lluvias o, por ejemplo, un verano excesivo, un déficit hídrico, o sea, una marchitez o una pérdida de área foliar de hojas por sequía, va a hacer que el árbol aborte frutos, pierda frutos, y ahí la polinización no tendría efecto. Y dejo por último los polinizadores. Para obtener una óptima cosecha, la mejor cosecha de todas, debo de tener todos estos 6 factores controlados y manejados. Y solo cuando tengo estos 5 factores, que es labores culturales, nutrición, genética, manejo de plagas y enfermedades, y pues obviamente los factores medioambientales colaboran porque esos no son, digamos que, manejables o controlables, ahí sí podemos hablar de polinizadores y se pueden introducir polinizadores con éxito en el sistema productivo. Perfecto, Ignacio. Ahí. Listo. No, es que estaba teniendo problemas para pasar la posibilidad. Entonces, cuando vamos a introducir polinizadores al sistema productivo, aguacate en este caso, debemos de seguir unos pasos. Aquí hay que tener en cuenta que yo estoy hablando específicamente de aguacate, pero esto aplica para gran cantidad de cultivos.
Hay que hacer una evaluación del cultivo. ¿Qué es la evaluación del cultivo? El estado fenológico, estado de desarrollo, la variedad del cultivo, eh, qué, qué estado de fertilidad tiene. Hay que hacer análisis de fertilidad, análisis foliares y análisis edáficos de suelo, del cultivo. Hay que analizar clima. Luego hay que entrar, y eso es lo que les estaba hablando ahorita, es la evaluación de manejo, la evaluación del MIPE, del manejo de plagas y enfermedades. ¿Y qué es una evaluación en el manejo de plagas y enfermedades? Y es el agricultor cómo lo está haciendo, qué hace, qué aplica, cada cuánto lo aplica, por qué lo aplica, para qué lo aplica, qué ingredientes activos, qué moléculas aplica, ¿sí? Cuando ya conocemos eso, ya podemos identificar posibles amenazas para nuestras abejas. Por ejemplo, una aplicación calendario quincenal o cada 20 días de un producto sistémico, por ejemplo, un tipo tiametosam, fipronil, o de estos otros tantos que hay en el mercado, y el agricultor hace aplicaciones calendarios, no focalizadas, no por focos, no utilizando, digamos, que los umbrales de acción y todo este tipo de cosas, sino que simplemente cada 15 días calendario aplica. Eso es una amenaza para el apicultor y para sus abejas. Lo otro que se debe hacer es la evaluación de polinizadores. ¿Y por qué es importante la evaluación de polinizadores? Es qué tantos polinizadores poseo al momento de la floración. Y eso nos va a lograr evidenciar y destacar dos cosas, o varias cosas en general. Una, si el problema de no fructificación es básicamente porque faltan polinizadores o porque hay otro efecto o otro factor que está interviniendo en el factor de productividad que ya los hablamos antes. Y también nos va a permitir determinar qué volumen de abejas vamos a ingresar al cultivo al momento de la polinización. Entonces, cuando hay un déficit de polinizadores, obviamente se van a ingresar mayor número de colmenas con mayor población y así sucesivamente. Entonces, esto nos va a permitir calibrar el número de colmenas por hectárea, ¿sí? Y esto, pues, se puede traducir en temas de ahorro, de economía, tanto para el apicultor como para el propietario del predio que necesita polinización. Y lo último que se hace es un replanteamiento del manejo de plagas y enfermedades. Entonces, esto es un trabajo que yo siempre lo he puesto en consideración. Eso, digamos que acá en Colombia hay 4 figuras que deben de intervenir en el proceso de introducción de polinizadores en un predio productor de aguacate o cualquier otro cultivo. ¿Y quiénes son? El propietario del cultivo, el dueño, el asistente técnico, quien da las recomendaciones técnicas sobre el cultivo, el administrador de la finca, el capataz, quien ordena las aplicaciones, el manejo del cultivo, el que ejecuta el proceso, y el apicultor. Esas 4 personas deben de estar completamente coordinadas al momento de introducir polinizadores. ¿Por qué? El agrónomo debe ser consciente de qué recomienda para el control de plagas. El apicultor debe ser consciente de qué manejos le debe hacer a la colmena al momento de que el agrónomo le toque por defecto hacer aplicación. El dueño o propietario debe estar dispuesto a hacer la inversión y a tomar, digamos, que las medidas necesarias para coordinar todo. Y el administrador de la finca debe estar completamente consciente de la ejecución, de cómo ejecuta. Un ejemplo de esto es que el agrónomo
se pone de acuerdo con el apicultor y dice, mira, no apliquemos tal producto, esperemos a 20 días para aplicar. Y el administrador no acata orden y lo hace antes o previo a la fecha acordada. Lo que se va a lograr es ahí, es una gran intoxicación de abejas. Entonces, esos son factores que hay que tener en cuenta a la hora de introducir abejas y pues en este caso en el replanteamiento. El replanteamiento que tiene que ver con las fechas, monitoreos, tipos de producto a utilizar, productos reemplazo y labores del cultivo para evitar que el cultivo sea atacado por plagas o enfermedades y que a su vez también evitar la intoxicación de abejas, o sea, que la introducción de abejas sea exitosa. Dentro de la evaluación del cultivo que hay que tener en cuenta, y es el clima o los factores medioambientales que están regidos para ese espacio geográfico. En Colombia, digamos que tenemos una gran biodiversidad y variabilidad. Uno se monta en el carro, en el automóvil, y en 20 minutos de recorrido usted puede tener una variación de temperatura de alrededor fácilmente de los 5, 6, 7 grados. Y incluso cambio de precipitación y de corrientes de aire. Entonces, cada predio, cada cultivo, cada finca tiene unas condiciones especiales, diferenciales. Entonces, cuando uno entra debe evaluar el tema del clima, la especie de planta que la cual uno va a polinizar y la variedad de este. El estado de desarrollo. ¿Qué es el estado de desarrollo? Si ese cultivo tiene 3 años, 4, 10 años, 15 años, qué edad tiene y qué procesos de poda se le ha generado. Eso ya tiene que ver con la fenología. O sea, si está en una fase vegetativa, donde está en crecimiento, o reproductiva, donde está en floración, de fructificación, en qué fase está el cultivo, para poder determinar el tema de introducción de abejas. En la evaluación del manejo de plagas y enfermedades hay que tener en cuenta las plagas, que en este caso son todos los insectos que puedan comer, roer, dañar, perforar, tumbar el fruto o el árbol. Las enfermedades de tipo virales, de tipo hongos o fungosas, bacteriales y otras. Factores adversos, como que, por ejemplo, el tema del clima, o por ejemplo, pendientes elevadas, terrenos abnegados, bueno, muchos factores que se pueden tomar ahí en cuenta como adversos o favorables, dependiendo. Y el tema de manejo de arbences. Para nosotros, en la introducción de polinizadores a los cultivos, el manejo de arbences ha sido crucial. De hecho, hemos logrado que se cambien algunas prácticas del manejo de malezas para que se favorezcan los polinizadores dentro de los cultivos. Cuando se tienen en cuenta estos 4 factores, de ahí se deriva un manejo, que es lo que se llama manejo integrado de plagas y enfermedades. ¿Por qué integrado? Porque se debe de integrar prácticas culturales, manejos orgánicos, manejos etológicos como barreras, trampas y manejo químico y alternativo del cultivo. Entonces, ¿qué es básicamente un manejo integrado? Es el complemento de prácticas con orientación al control de plagas, la capacidad de las plantas para tolerar o resistir los daños y la acción de los factores naturales de mortalidad de plagas, como son parasitoides, depredadores y entomopatógenos. Es la alternativa de control biológico más usada para sustituir el uso inadecuado de insecticidas. Aquí hay que tener en cuenta que
gracias a la gran diversidad, por ejemplo, en este caso que hay en Colombia, hay una gran cantidad de controladores biológicos, insectos que están desde el orden de las avísperas, de los dípteros, de los cucarrones o los escarabajos, que son depredadores, son parasitoides, quiere decir que parasitan otras plagas, y esto hace que eso sea o pueda ser manejado de una forma alternativa que no necesariamente implique la utilización de insecticidas o productos de síntesis química que pueden afectar a nuestras abejas. Entonces, dentro del manejo del cultivo de aguacate, uno hay ¿qué factores debe tener en cuenta? Y es lo que se llama umbral de acción. Es la densidad teórica de una plaga en un cultivo. Y eso, para eso cada cultivo tiene sus parámetros para evaluar. Pero aquí, ¿qué es lo que realmente cabe destacar de esta gráfica? Y es que en la parte superior, en la línea punteada, en la máxima, es el creciente potencial de la plaga, o sea, el máximo posible que puede haber de la plaga. La segunda línea hacia abajo es el nivel de daño económico. ¿Qué es el nivel de daño económico? Es en el punto donde la plaga en su máxima población ya empieza a afectar económicamente al productor. Y aquí vemos la tercera línea de arriba hacia abajo el umbral de acción. ¿Qué es el umbral de acción? Es cuando el agricultor definitivamente debe de aplicar un producto químico, un control biológico, un manejo etológico, o sea, lo que es manejo de plagas y enfermedades para lograr que esa curva que va ascendente descienda y evitar que llegue a un daño económico. La curva que es, digamos, más concéntrica, más estable, es el comportamiento normal de poblaciones, incluso de cualquier insecto, que hace que eso se dispare a unos topes de donde se llegue a nivel de daño económico y se logre pasar el umbral umbral de acción. Y es que el clima, el manejo del cultivo, por ejemplo, en trips, en aguacate, cuando se deshierva el cultivo de manera general, el ataque de trips y monoglonium se incrementa y de mosca blanca se incrementa en el cultivo de aguacate. ¿Qué quiere decir eso? Que si estoy en plena floración, no debo de deshiervar el cultivo en un 100%, que debe ser de una forma heterogénea, por lotes, por franjas, para evitar que la población de la plaga pase al cultivo de aguacate y que me genere daños económicos. De esa forma evitaría hacer aplicaciones de productos que puedan afectar a nuestras abejas. Por ejemplo, y esto debe estar claro tanto para el asistente técnico como para el propietario de la finca. Uno de las cosas que más implementamos es el tema de monitoreos. Y el tema de monitoreo de plaga tiene que ver mucho con las aplicaciones calendarios. Cuando uno hace monitoreo en los cultivos, uno determina que en ciertas zonas del cultivo, áreas del cultivo, se encuentra la plaga y que no hay que hacer una aplicación generalizada al cultivo, sino que simplemente se aplica por focos de acción. Entonces, en un cultivo de 10.000 árboles solamente será necesario aplicarle a 500, a 1.000. Y eso hace que el uso de agrotóxicos se disminuya sin que se afecte la productividad y se genere daños económicos para el agricultor. Esos monitoreos siempre es más barato hacer monitoreo que aplicación, siempre.
Dentro de las medidas de acción que hay que tener en cuenta, y entonces las medidas de acción, estos son, por ejemplo, acá en Colombia, estos son unas trampas que se utilizan mucho para trips. Como una cinta, pero de tamaño gigante. Esto tiene más o menos 30 a 50 centímetros de ancho y se extiende en barreras más o menos así como se ve aquí abajo. Y lo que hace es pegar insectos de todo tipo, pero normalmente el trips se utiliza en colores amarillo y azul porque atraen el trips. Entonces quedan pegados ahí. Y dependiendo del color atrae el tipo de especie de trips. Aquí hay una trampa que es una botella reciclada. Se utiliza mucho para mosca de la fruta, por ejemplo. Con mosca de la fruta es muy atraída por el tema de fermentados y se pueden hacer a través de reciclaje de algunos envases de refresco. Y esto es otro control etológico. Aquí vemos en la parte inferior unas trampas de luz. Estas trampas están diseñadas para que algunas plagas que son de tipo nocturna, de carácter nocturna, se vean atraídos por luces. Esto en las partes superiores son paneles solares que alimentan el sistema de luz, y lo que hace es que el insecto llega a la luz, cae a la trampa y baja hacia la lona que se ve en la parte inferior y ya no puede salir y ya se hace una posterior eliminación de esa plaga. Funciona muy bien para algunos coleópteros y para los lepidópteros, o sea, los cuquerrones y algunas mariposas o polillas nocturnas. Hay productos, por ejemplo, no sé si se encuentran en otros países, pero por ejemplo acá en Colombia hay un producto que se llama extracto de NIM. El extracto de NIM es un producto vegetal, es un árbol y funciona, por ejemplo, como inhibidor del síntesis de la quitina. ¿Qué quiere decir eso? Que no le permite a la plaga desarrollar su exoesqueleto, pero las abejas ya han desarrollado su exoesqueleto, su parte estructural, se ha desarrollado perfectamente y cuando entra en contacto con el NIM no tiene ningún inconveniente y no se va a ver afectada las abejas. Entonces, esos son productos alternativos. Hay productos... Nacho, disculpa, este producto no afecta a la abeja, entonces... No, porque, a ver, el desarrollo de la quitina en las abejas se da en la fase entre larval y pupa, y ahí es donde se desarrolla totalmente la quitina, el exoesqueleto de la abeja. Este producto es un inhibidor de la síntesis de quitina, o sea, inhibe que por ejemplo, un símil con los humanos, es como si fuera un inhibidor del desarrollo de los huesos, es como si nos quedáramos sin huesos. Pero las abejas desarrollan todo esto dentro de la colmena, y este producto funciona por contacto. O sea, si el insecto es impregnado o ingiere el producto, va a empezar a generar una inhibición de la síntesis de quitina, pero las abejas ya tienen toda la quitina completamente desarrollada, entonces no se va a ver afectado. Pero si lo lleva dentro de la colmena... Es de contacto, quiere decir que el néctar no se contamina con él. La única forma de que se contaminara sería que lo aplicaran directamente a la floración en floración abierta. Y en todo caso, siempre va a ser menor y mucho menos el efecto, porque son productos, como te digo, de contacto. Si le cae a la abeja encima y la entra a la colmena, podría tener algún efecto, pero el efecto realmente para esto son para fases larvales y ninfas que se encuentran en el cultivo. Aquí, por ejemplo, en la parte inferior, en mi caso derecha, donde pongo el cursor, son trips. Estos trips están en fases ninfales. ¿Qué quiere decir? Que están desarrollando su quitina. Cuando entran en contacto con el producto, ellos quedan como encapsulados en su cuerpo, no puede pasar al siguiente estadio y muere pues obviamente por eso. En tema de abejas eso no pasa.
El tema de podas es muy importante para bajar la incidencia de plagas y algunas enfermedades, porque eso permite la entrada de luz al cultivo, permite que se airee más el cultivo y se reduzca la humedad interna, o que algunas plagas terminen escondidas o refugiadas en el cultivo. La fertilización es muy importante en un cultivo y hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Por ejemplo, un exceso de nitrógeno lo que hace es que la planta se vuelva más suculenta y más atractiva para plagas. Entonces, si yo tengo un cultivo incorrectamente fertilizado con un exceso de nitrógeno, lo va a volver más atractivo a la plaga. Y entonces lo más seguro es que si tengo abejas dentro del cultivo, voy a tener que hacer aplicaciones más continuas de productos químicos o productos de control o medidas de control. Pero, por ejemplo, el silicio, el azufre, el calcio, sobre todo el calcio y el silicio, pueden generar estructuras de resistencia en las plantas que incluso para las plagas es más difícil ser consumida. Y hay otros microelementos o elementos en menor proporción que ayudan a la generación de metabolitos secundarios en las plantas. ¿Y qué son los metabolitos secundarios? Son sustancias repelentes que en caso son amargas, acetosas, de otros sabores, que hace que no sea apetecible para las plagas. Y pues obviamente al haber deficiencia de estos nutrientes, esa planta se puede volver mayormente atractiva para la plaga y eso hace que el agricultor deba de hacer aplicaciones para ese tipo de plagas. Entonces una correcta fertilización es importante. Y ahí es una tarea de cada uno de los asistentes técnicos de los cultivos para que hagan un correcto análisis de las necesidades de la planta de acuerdo, digamos, que a la oferta de nutrientes que hay en el lote, en el cultivo o en el suelo para esa planta y hacer las enmiendas y las suplementaciones necesarias para evitar el ataque de plagas. Por ejemplo, aquí en Colombia hay una plaga que es la broca del café. El principal método de control de broca en Colombia es una cosa que el comité cafetero acá se inventó y se llama recolección y repaso. ¿Qué quiere decir? Es una labor totalmente manual, cultural, donde no se debe dejar ningún grano de café que esté en la planta maduro, sobre maduro o seco. Y eso hace que la incidencia de la plaga o de la enfermedad sea menor. En el caso del cultivo de mora, que está aquí en la parte superior, por ejemplo, se utilizan los raleos de fruta enferma, dañada, para evitar que esta a su vez contamine otra. Entonces las labores culturales pues obviamente no afectan las abejas, pero en cambio sí ayudan a controlar la plaga. Este es otro concepto que nosotros en cultivo de aguacate utilizamos bastante. De pronto acá en la parte superior derecha de la pantalla se ve un cultivo de una pasiflorasa con una siembra de flores internas o con unas flores internas. Nosotros en aguacate, de pronto en unas imágenes más adelante lo podemos ver, se deja surco de por medio sin desheredar. Estos corredores biológicos, ¿qué permiten? Nosotros les tenemos un concepto de corredor biológico. ¿Qué es un corredor biológico? Es donde los insectos polinizadores pueden tener alternativas de consumo de néctar y de polen al cultivo. ¿Cuándo? Cuando el cultivo no puede florecer, no tiene floración o no tiene ningún tipo de oferta hacia las abejas o los polinizadores. Esto hace que siempre haya una mayor concentración de polinizadores en el cultivo. Caso tal de que cuando haya floración o se necesite la polinización, estos polinizadores de forma natural estén ahí y que si se introducen nuevos polinizadores sea menor cantidad de polinizadores o que los polinizadores que se introducen tengan, aparte del cultivo, en donde alimentarse
para que no se tengan problemas nutricionales o alimentarios por abastecer su fuente de alimento solo de una sola planta o una especie que puede generar, digamos, dificultades nutricionales en las abejas. Un símil a este caso es como si nosotros todos los días comiéramos un solo producto, solo frijol, solo arroz o solo papa, y eso tendría desequilibrios. Para las abejas también tiene, digamos, consecuencias una alimentación de una sola planta en este caso, y esto hace pues que esta diversidad mejore el tema nutricional de abejas. Igual, Nacho, sobre ese tema, lo importante es también que ustedes, o bueno, en el caso ya te tengo que correr de la parte de ingeniero agrónomo, los agrónomos cuando ponen esas plantas no tienen que ser competitivas, ¿cierto? Con la plantación en sí, porque si no los polinizadores irían más a eso. Tienen que hacer un estudio del tipo de planta que ponen alrededor para que floree o en otra época Sí. o en menor cantidad que cuando está la plena floración Okay. del aguacate, ¿cierto? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? En este caso, en Colombia tenemos 2 ciclos de floración de aguacate en el año. Cuando no hay ciclo de floración, ¿qué hacemos? Un manejo de arbences para que durante el ciclo, la ausencia del ciclo de floración esté en estas condiciones como se muestran en las imágenes. Con floración, este es por ejemplo diente león en cultivo de aguacate. No es que se siembre, sino que se utiliza la flor arbense, lo que está ahí natural. ¿Sí? ¿Qué se hace? Cuando estamos próximos a floración de aguacate, se corta la maleza siquiera un mes antes de la floración. Un mes antes, 45 días antes más o menos. ¿Para qué? Para que cuando la floración del aguacate entre, el estado de desarrollo fenológico de la maleza todavía sea sin floración, no tenga floración. En ese caso, los polinizadores lo que van a hacer es, al no tener nada más, van a buscar la flor del aguacate. Pero cuando la flor del aguacate ya está terminando su proceso de floración, las malezas van a empezar a hacer el proceso de floración. Acá es bien, digamos que es un poco diferente porque no tenemos estaciones marcadas. Aquí, digamos que vivimos en una eterna primavera. Y acá todo, digamos que todo el año podemos tener disponibilidad de floración y de diferentes plantas en diferentes estados de desarrollo. Entonces, sí es importante la acotación que hace con respecto a la competitividad de la flora acompañante, las arbences, porque se puede obtener un efecto negativo con respecto a la polinización. Pero lo que se debe lograr hacer es tener una cobertura verde, no floral, al momento de la floración, para evitar que las plagas busquen directamente el cultivo. No sé si recuerda la charla anterior a esta con el tema de polinización, que yo les hablaba de algunas plagas que los compañeros decían, no, esas plagas aquí no están, aquí no existen. Nosotros tenemos una gran diversidad de plagas que cuando hacemos un mal manejo de arbences se van a pasar al cultivo. Cuando digamos que en esta calle que estoy, no sé si se logra ver el cursor, que estoy señalando, no hay nada acá, todo está muerto, esa plaga simplemente va a pasar al cultivo de aguacate, va a subir al árbol y va a empezar a generar daños, y esos daños pues tienen que ver que el agricultor debe de hacer control químico de eso, y es cuando las abejas se van a ver afectadas. En la parte inferior vemos, por ejemplo, apiarios instalados en alrededores o dentro del cultivo de aguacate para lograr, digamos, que la polinización. Aquí
y les voy a hablar acá una parte de lo que nosotros hacemos en nuestra empresa para lograr un efecto mayor sobre la polinización de ciertas plantas, por ejemplo, en este caso del cultivo de aguacate. Y es que, como estamos en una zona tan diversa, va a haber siempre competitividad de oferta de néctar y de polen con respecto al aguacate. Y el aguacate no es, por decirlo así, no es el árbol, la flor más atractiva para las abejas. Si uno, por ejemplo, aquí coinciden las floraciones de nogal con aguacate, que son todas dos laboreáceas, y las mismas condiciones climáticas coinciden para que ellas dos se sincronicen en la floración. Y resulta que el nogal cafetero tiene mejor y mayor oferta de polen y de néctar que el mismo aguacate. Entonces las abejas siempre van a preferir nogal cafetero que aguacate. Y eso siempre va a ser la problemática normal. Y el llamado no es tumben todos los nogales cafeteros y todo lo que tenga con flor alrededor del aguacate. Nosotros hacemos una inducción. ¿Qué es una inducción? Nosotros cogemos floración del aguacate, hacemos infusiones en jarabe de sacarosa de azúcar y las aplicamos en aspersión a las colmenas. Con esto lo que hacemos es que las abejas asocien el sabor y el olor de la floración del aguacate con una fuente de alimento y ellas reaccionan a esta inducción visitando flores que huelen y saben a aguacate, y en este caso sería aguacate. Entonces con esto, a través de esta inducción, lo que hacemos es mejorar el pecoreo de las abejas sobre el cultivo. Y de esta forma... ¿Y esa, en qué proporción hacen ese líquido y qué lo aplican a la noche para que haya mayor cantidad de abejas adentro de la colmena? ¿Cómo sería la aplicación? ¿Cómo funciona? Bueno, las proporciones que nosotros utilizamos, una relación 1 a 1 de 1 kilogramo de azúcar por un litro de agua, eso es lo que se hace. Se utiliza azúcar blanca refinada porque, no, porque es el edulcorante más barato y que posee las mejores características para hacer esto. Por ejemplo, la azúcar morena genera olor, tiene un olor característico y un sabor característico que pues camuflaría el olor de la floración del aguacate. Y lo que se hace es que por cada litro de este jarabe se colectan alrededor entre 200 y 300 flores abiertas del día y se ponen en infusión. ¿Qué es una infusión? Es hervir el jarabe, apenas hierve, se deja reposar a que baje más o menos unos 70, 80 grados centígrados, se introducen las flores, se mezcla, se cuela, se deja pues hasta que enfríe, se cuela, y nosotros lo que hacemos en nuestra empresa, en Apiarios del Café, es hacer esas aplicaciones en las mañanas. Algunos productores lo recomiendan en las noches, porque hay mayor cantidad de abejas, porque están todas, pero nosotros consideramos que esas abejas están en reposo, que esas abejas están en un estado de reposo, y al otro día, digamos que la programación del día de las abejas es en la mañana. En la mañana, cuando salen las primeras pecoreadoras, ellas salen en busca de alimentos, salen en una labor se me va, como en una labor de buscar una fuente de alimento para ese día, ¿no? Y entonces en las primeras horas de la mañana empiezan a entrar las primeras abejas. Esas primeras abejas que vienen entrando colectan algo de ese jarabe que se asperja en la piquera y que en algunos casos introducimos dentro de la colmena, asperjado dentro de la colmena, y eso hace que esas abejas que vienen y hacen la danza de ubicación y de dirección
de dónde está la fuente de alimento, nosotros lo que hacemos es asperjarlas con esa sustancia, con esa infusión, y esa abeja que viene a hacer una danza y a entregarle el néctar a las otras abejas para decirles qué sabor y qué aroma tiene el producto que ellas encontraron, el néctar que ellas encontraron, pues lo que se van a encontrar es una infusión de floración de aguacate. O sea, nosotros vamos a intervenir en ese proceso de comunicación de ellas en La la hora de la comunicación, mañana, mientras que eso en la noche no se da. la comunicación entonces es en la colmena, no es que la aspersión la hacen sobre las plantas de aguacate o de palto. Es en No, la no, no. colmena. Es en la colmena. Perfecto. Claro, sería completamente inoperativo hacerlo en la planta de aguacate. No, lo que se hace es asperjar la piquera y en algunos casos, cuando digamos que hay una revisión programada del apiario, digamos que hay que hacer una labor de alimentación o de mirar qué estado tiene la colmena, se aprovecha para hacer esa inducción. O sea, se levanta la tapa y ya cuando está próximo a cerrar la colmena, lo que hace es asperjar con un atomizador la parte superior de la colmena y se cierra la colmena. Para no estar abriendo la colmena constantemente, lo que se hace es simplemente a primera hora de la mañana, puede ser entre las 5 y las 7 de la mañana, simplemente se asperja la piquera. Y entonces toda abeja que va pasando se va impregnando y algunas empiezan a libar ese alimento, a tener contacto con ese alimento que se le puso y pues digamos que se va a lograr interferir o intervenir más bien ese proceso de comunicación y direccionarlas al tema de aguacate. Y Perfecto. eso se hace cada 3 días, cada 4 días, eso es muy relativo, no es todos los días. Y no hace falta que esté el apicultor, digamos, el apicultor se le informa que se le va a hacer ese trabajo adentro de la colmena o en la piquera, o queda ya, está preestablecido por el encargado del campo, de la finca, de la estancia, depende, digamos, el país como se llame. ¿Quién toma esa decisión? Porque a veces Mira, el apicultor lo sabe. mira, digamos que nosotros dentro del servicio que ofrecemos, siempre ofrecemos el servicio. Lo que nosotros hacemos es capacitar al personal del predio de la finca para que ellos hagan el proceso de inducción en piquera y se le entrega el equipo de protección y el equipo de manejo básico de protección para que el agricultor haga ese proceso, porque subiría bastante los costos el estar el apicultor pendiente de eso. Lo único que se hace es revisiones cada 8 o cada 15 días de la colmena, dependiendo, digamos, que el estado de ellas, para hacer los manejos básicos pues, y correspondientes al tema apícola, ¿no? Y se aprovecha para hacer la inducción. Pero esas inducciones cada 3 días, cada 4 días, las hace normalmente el agricultor por orientación del apicultor. O sea, uno como apicultor da la instrucción y deja el protocolo para que el dueño de la finca, a través de sus empleados, de su capataz, pueda, digamos, que orientar ese trabajo y hacer ese trabajo, si así lo desea y si así es necesario. Hay que tener en cuenta que esto lo hacemos cuando hay alta competencia por otra floración. Cuando no hay competencia, no es necesario. Perfecto, Nacho, porque por Twitter tengo varias personas que se encargan de manejar y administrar fondos o fincas y bueno, la verdad fue muy importante esta interrupción y disculpa que te la hice para explicar un poquito mejor el tema de cómo ganarle a cualquier otra floración que pueda llegar a ser competitiva. Así que continúa, por favor. Bueno, yo creo que ahí terminamos con el tema de la inducción. No lo tenía, digamos que dentro de la presentación, pero espero que haya quedado claro. Y si hay Sí, preguntas, con no hay mucho preguntas
pregunta, después la respondemos. Ok. Esto fue un estudio que hizo Corpoica y yo lo muestro porque digamos que es un estudio muy bueno, muy reciente y que muestra mucho de cómo realmente es primero la diversidad y segundo la importancia de los polinizadores en el cultivo de aguacate, especialmente pues acá en Colombia. Todo lo que vemos acá son abejas o polinizadores y algunos de ellos, ¿no? Pero digamos que en la parte inferior tenemos trigonas, escaptotrigonas, nanotrigonas, paratrigonas, apis mellifera y algunos dípteros encargados del tema de polinización en aguacate, todos hallados en aguacate. Entonces, mire que no solamente dependemos, al menos acá en Colombia no dependemos de apis mellifera, sino de una gran cantidad de insectos polinizadores que de ahí resalto, digamos, que la importancia de un buen manejo de las plagas y las enfermedades, porque no solamente se trata de conservar apis mellifera, o sea, se trata de conservar todos estos insectos que están de forma natural en nuestro cultivo y que son de gratis, son al gratín, como decimos acá. Disculpa, ¿ustedes tienen el abejorro bombus? Sí, tenemos bombus. El Y, bombus y va al aguacate o no es de visitarlo? no visita aguacate, tiene otras ocupaciones, digamos que se dedica más al tema de algunas leguminosas, visita bastante pasifloráceas, no es muy común ver bombus o silocopas, que es el abejorro de la madera en el cultivo de aguacate, no al menos en esta zona, no sé si en otras zonas, pero realmente en esta zona no. Perfecto. En la parte superior de la pantalla vemos, digamos que vemos uno, dos, tres insectos, o el del centro parece una mosca. Ese es un taquínido. Realmente sí es una mosca, es un díptero, pero ese taquínido es un controlador biológico, es un parasitoide. Normalmente aquí en la zona, en la región, en Colombia, los confunden con los tábanos, que es una plaga para el ganado y les dan muy duro, los atacan, pero son controladores biológicos en el cultivo de aguacate y en muchos otros cultivos. Es el de a mano derecha es otro taquini, otra mosca, que tiene funciones de controlador biológico, y las avispas, el grupo de las víspides, todas son, por decirlo así, carnívoras, y a su vez también son insectos que se encargan de libar algo de néctar de las flores, y hay que tener en cuenta que también tienen funciones de controlador biológico y en algunos casos de polinizador. En la parte inferior, por aquí tenemos un insecto sobre una hoja de aguacate, que es un chinche. Lo confunden mucho con el monalonium, que aquí hay un chinche que es un monalonium, que es plaga en aguacate. Este chinche es un depredador, mata a otros insectos. Normalmente es un controlador biológico, pero lo confunden con monalonium y cada que lo ven le hacen aplicaciones. Entonces de ahí es importante que quien hace monitoreo, que tiene su finca, debe hacer una muy buena identificación de quiénes son realmente los controladores biológicos. Aquí en el centro, por ejemplo, en la línea de arriba del lado derecho, de la línea hacia abajo, la segunda, tenemos aquí le llamamos cucuyos, que son estos insectos que alumbran de noche. Estos insectos en sus fases larvales son depredadores, por ejemplo. Y estos de acá, esta línea de cucarroncitos, son plaga en aguacate, pero también tienen funciones de polinizadores. Entonces, mire que aquí no se trata de solo de los buenos y de los malos, sino que es una mezcla de muchos.
Bueno, aquí es importante aclarar dos cosas con respecto al tema de la floración y de los insectos. Hay insectos que son visitantes florales y hay otros que son polinizadores. Por ejemplo, en este caso, la avispa podría denominarse un visitante floral, porque ella lo que va a hacer es buscar la oportunidad de quien llegue a la flor poderlo depredar. Pero en ese proceso de estar visitando la flor, por accidente, termina haciendo funciones de polinizador, ¿sí? Mientras que un polinizador, en este caso, se define por un insecto que busca específicamente el néctar y el polen de la flor y en ese proceso termina transportando en sus estructuras corporales polen de flor en flor. Entonces hay una diferencia entre visitante floral y polinizador, porque a la hora de hacer la evaluación de los polinizadores es importante conocer qué tipo de población tenemos, si son visitantes florales o son polinizadores. Visitantes florales no cuentan como polinizadores en este caso, simplemente sería digamos que una fauna acompañante en el proceso. Aquí se muestra más o menos en este trabajo, por ejemplo, la importancia, por ejemplo, de los polinizadores en el aguacate. El principal polinizador o el principal presencia el insecto más presente, incluso en todas las horas del día, casi en todas las horas del día, son las hormigas. Las hormigas de 5 a 7 de la mañana vienen a reducirse un poco entre las 5 y 6 de la tarde, pero si se fijan, es el insecto que mayormente visita el cultivo de aguacate. En segundo lugar, siguen las abejas. En tercer lugar, siguen las moscas. Y por aquí en café muestran las trigonas, que las trigonas básicamente son abejas sin aguijón de la zona, que son obviamente polinizadores y son bastante importantes. Y también las avispas, que son depredadores, si bien no son polinizadores, mire que siempre hay una presencia constante de ellas en la floración. Bueno, y ya como por concluir el tema, cuando uno no es experto en el tema agronómico, cuando uno, digamos que desconoce un poco el tema del mundo de los agroquímicos, ¿qué es importante tener en cuenta dentro de la etiqueta? Como apicultores nos pasa mucho que nos dicen, venga, señor apicultor, este producto es malo para las abejas. Y bueno, uno como buen apicultor no sabe contestar nada de lo que son conceptos agronómicos y mucho menos de productos de síntesis química, o sea, eso es otra área. Entonces, mi recomendación como agrónomo y como apicultor, lo primero que uno debe de leer no es el nombre del producto. Uno normalmente a uno aquí le ponen el nombre del producto en la parte superior y a uno le dicen, pues, no voy a mencionar productos, pero pues ahí hay un montón de nombres comerciales. ¿En qué se debe fijar? Aquí siempre en la parte de la etiqueta por obligación, al menos acá en Colombia, debe decir si es un fungicida, si es un herbicida, y en este caso es un insecticida. Entonces ya le va diciendo, no, si es un insecticida es muy posiblemente dañino para las abejas. Luego que hay que revisar el ingrediente activo. En el caso de este producto, el ingrediente activo acá es fipronil, por ejemplo. Cuando ya uno sabe cuál es el ingrediente activo, ya uno va haciendo la idea de qué tipo de producto es. Luego a lo que uno debe remitirse es a una tablita que es cuadro de uso. Puede tener diferentes nombres, pero normalmente le dicen en qué cultivo, para qué sirve. En la parte de arriba le dice a uno PR, que es periodo de reentrada, y PC, que es el periodo de carencia.
A nosotros como apicultores que nos interesa bastante el periodo de carencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si el periodo de carencia es de 20, quiere decir que son 20 días donde el producto aún está haciendo efecto y matando para lo que se haya puesto, y eso es la garantía del producto. Por ejemplo, aquí en esta etiqueta, lo voy a leer, se utiliza en algodón para áfido, que es Apis gossypii, se utiliza en concentraciones de entre 150 y 200 centímetros cúbicos por caneca de 200 litros, y el periodo de carencia es de 21 días. O sea, quiere decir que 21 días después de haber aplicado este producto, si algún insecto entra en contacto con la planta o consume de la planta, puede ser afectado por el producto químico. Otra cosa. ¿Puedes de nuevo explicar esa parte? Porque a nosotros los apicultores nos interesa esto, ¿sí? La leyenda, digamos, de esa parte del marbete de los productos, ¿sí? La que dijiste recién, ¿sí? Para entender y llevarnos esta noche un buen conocimiento de lo que significa el PC, ¿sí? Que a partir de hoy sepamos realmente, y cuando tengamos alguna conversación con alguien del establecimiento o donde tengamos las colmenas, podamos entender si fue algún problema de fumigación o de insecticidas en este caso, y bueno, empezar a entender, digamos, los marbetes como entendemos los marbetes a veces para lo que son los antibióticos para las abejas, empezar a entender los marbetes de los productos que utilizan, que a veces pueden ser nocivos para nuestras abejas. Por favor. Claro. Entonces, vuelvo y inicio. El tema de los ingredientes, el nombre no nos interesa siempre el ingrediente activo y su función. En este caso, si es insecticida o no. Y el ingrediente activo, cuando no conozcamos qué ingrediente activo, es muy sencillo. El celular siempre se vuelve una herramienta de mano que siempre nos acompaña, y es simplemente digitar el ingrediente activo y siempre buscar ficha técnica o ficha de seguridad, sobre todo la ficha técnica. Los productos, el tarro no trae la ficha técnica. Es raro que traiga la ficha técnica, pero el producto debe tener una ficha técnica que es como un documento respaldo que normalmente siempre está subido en internet, debe ser de conocimiento público. Entonces, cuando uno tiene el ingrediente activo o el nombre del insecticida, uno dice ficha técnica de tal producto, y ahí le va a aparecer un documento larguísimo, pero le va a decir en detalle qué es lo que hay en esa etiqueta, ¿sí? Eso primero que todo. Luego, si yo no tengo acceso a eso, entonces la etiqueta es suficientemente diciente para que uno entienda cuál es el producto. Entonces, volvemos al tema. Ya sabemos qué es el ingrediente activo, ¿no? En este caso, por ejemplo, y vuelvo a la etiqueta, aquí uno debe tener en cuenta dos cosas. El tema de el cultivo en que se usa normalmente, le ponen la plaga o el nombre común de la plaga, le ponen normalmente el nombre científico, el nombre técnico de la plaga, le ponen, segundo en esta etiqueta, ponen la dosis que se debe utilizar del producto por litro o por canecas de la plaga, perdón, la dosis del producto o el ingrediente activo que se debe poner por litro o por canecas de agua. Luego, hay una cosa que es el periodo de carencia y el periodo de reentrada. El periodo de reentrada, ¿qué quiere decir? PR. El periodo de reentrada quiere decir que después de que se aplica el producto, entonces un ejemplo, entramos hoy al cultivo de aguacate y aplicamos un producto para
arañita roja. Si me dice que el PR es de 2, que me está hablando en días, quiere decir que son 2 días. Quiere decir que hace cultivos yo no puedo entrar durante los próximos 2 días, porque estoy expuesto como trabajador, como persona, estoy expuesto a que me pueda intoxicar por esa aplicación. Puedo tener efectos de la aplicación. Entonces, por bioseguridad, no se entra en el periodo de reentrada. Entonces, le dicen PR 2 días. Y si se va a entrar durante ese periodo de cultivo, se debe entrar con todos los equipos de bioseguridad como si se estuviera aplicando el producto. Así de sencillo. Esa es como la premisa. ¿Cuál es la otra premisa? El periodo de carencia. El periodo de carencia para nosotros como apicultores, es muy, muy, muy importante. ¿Qué quiere decir el periodo de carencia? El periodo de carencia es el número de días en los cuales ese producto está haciendo un efecto tóxico sobre la plaga o sobre el cultivo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier insecto que entre en contacto o coma del cultivo se va a ver envenenado, se va a ver dañado por ese producto. Por ejemplo, no sé si en otros países se da, pero aquí sí se da mucho. El tema es la recomendación, no, aplique el producto en las primeras horas de la mañana hasta las 9 de la mañana y después de las 3 de la tarde para evitar intoxicar abejas. Y eso, a mi concepto, es un error. ¿En qué sentido es un error? Porque se basan en el hecho de que las abejas no están, en esas horas, no están pecoreando el cultivo. Y si nos devolvemos a la gráfica anterior, mire que muestran abejas de un 4% desde las 5 a las 7 de la mañana, de las 7 a las 9. Si ve el montón de abejas y después de las 3 de la tarde aún todavía hay abejas dentro del cultivo. Entonces, a uno le dicen, aplique durante esos periodos de tiempo, antes de las 9 y después de las 3 de la tarde, y resulta que en ese periodo aún hay abejas. Y luego entra lo que es el periodo de carencia. Ese insecticida, si yo lo apliqué antes de las 9 de la mañana, es muy seguro y con total garantía del fabricante que ese producto a las 12 del mediodía todavía está matando insectos y 21 días después, en este caso este producto, todavía tiene efectos tóxicos sobre la plaga. O, por ejemplo, puede haber residuos de él. Y en este caso, por ejemplo, el periodo de carencia también se utiliza mucho, se utiliza bastante. Por ejemplo, quiere decir que yo lo tengo, en este caso lo debo de utilizar 21 días antes o más, antes de colectar la cosecha de ese producto. Porque la probabilidad de encontrar trazas o que ese producto esté envenenado es alta, ¿sí? Entonces el periodo de carencia para nosotros como apicultores es bastante importante, porque se nos va a decir más o menos cuánto tiempo tenemos que tener nuestras abejas lejos de ese producto, porque va a estar envenenada. Otro tema dentro de la etiqueta es, hay una ficha de seguridad y medidas para la protección y conservación del medio ambiente. Normalmente algunos productos que son altamente dañinos para las abejas, ahí hacen mención de qué es lo que se debe hacer para evitar la intoxicación por las abejas, por intoxicación en las abejas por productos agrotóxicos. Entonces, se debe tener en cuenta eso, esas medidas para la prevención y la conservación del medio ambiente. Y hay otras que son los manejo y disposición y el contenido de los envases, también es importante. Por ejemplo, en algunas zonas del país, acá en Colombia nos ha pasado que las abejas se han intoxicado porque las abejas en periodos de sequía se acercan a zonas donde se preparan productos químicos y liban de esa agua en busca de algo que beber y se han envenenado así. Hay algunos casos reportados por eso. Y digamos que otro factor importante es en la parte inferior de la etiqueta, muestra, digamos que las medidas de acción y las precauciones que hay que tener. Entonces, por ejemplo, en esta etiqueta en la parte inferior,
en toda la esquina nos muestra que es altamente tóxico para abejas, para peces, para ganado o animales domésticos, por ejemplo. Entonces, cuando ya sabemos leer esa etiqueta, cuando nos pregunten, por ejemplo, ¿este producto será malo para las abejas? Inmediatamente vamos a revisar el ingrediente activo. Vamos a saber si es insecticida, si es fungicida, si es lo que sea. Nos van a decir el periodo de carencia, que es lo que nos va a decir que durante ese tiempo el cultivo va a estar, por decirlo así, envenenado. Y luego nos debemos de ir a las medidas para la protección y la conservación del medio ambiente, que es lo que nos va a dar como las directrices de qué es lo que debemos de hacer si en caso de que el producto enuncie de que es dañino para las abejas. Pero normalmente nos debemos de ir inmediatamente al ingrediente activo. Entonces, no sé si tengan de pronto alguna pregunta o algo con respecto a la etiqueta, a la Lo vamos lectura a de hacer etiqueta. lo vamos a hacer al final, Nacho. Así continúas Ok. tranquilo, porque hay muchísimas preguntas ya. Así que sigamos con el tema o termina acá y quieres preguntas. Bueno, yo creo que ya estamos que terminamos porque lo último que anuncio, digamos que es un listado de productos altamente tóxicos para abejas y vamos terminando por ahí. Por Dale, ejemplo, bueno, del grupo Los carbamatos está el carbofurano y el metomilo. Estos son productos que ya están en muchos países descontinuados, pero en algunos otros siguen usándose de manera indiscriminada. Son productos altamente tóxicos para abejas. Los que están marcados en rojo son productos que tienen, o sea, son de cuidado para el tema de abejas, que están reportados como productos altamente tóxicos. El clorpirifos es muy utilizado para el control de broca, por ejemplo. Malatión y paratión es muy utilizado en fruticultura y en flores. Monocrotofos está prohibido, sin embargo, algunos lo utilizan. Malatión, dimetoato, todos estos productos están, digamos que, prohibidos, algunos de ellos están prohibidos, el endosulfán está prohibido y es altamente tóxico para el tema de abejas. Algunos piretroides también, pero digamos que aquí se están enumerando los que definitivamente, si a uno le dicen que van a aplicar eso, uno debiera de no tener abejas ahí o mirar a ver. Por eso les hablaba de la importancia de revisar el MIPE, el manejo, el plan integrado de manejo, el manejo integrado de plagas y enfermedades, porque si en ese plan de manejo de plagas y enfermedades están algunos de estos productos, no es que no, sino que hay que mirar qué alternativas de uso se deben de tomar para evitar el daño con estos productos. Acá están los neocotinoides, que todos son bien dañinos. El midacloprid, tiamectosan, clotiadin y el fipronil, que es un fenilpirazol. Esos productos, digamos que, por ejemplo, el fipronil se volvió famoso, pero hay otros que tienen igual. Estos que tienen de características en común son bastante inoloros, no son detectables por los insectos después de cierto tiempo de aplicación, normalmente son sistémicos. ¿Qué quiere decir que sean sistémicos? Es que él entra a través de las hojas de la planta o incluso el tallo o las raíces de la planta y entra al sistema circulatorio de la planta, bien sea al de la savia procesada o lo que se llama de savia bruta o no procesada, y termina de forma traslaminar o en el sistema circulatorio de la planta y adivine, puede llegar al néctar de las plantas, de las flores. Entonces, aparentemente no huele nada, no se siente, pero va el néctar y si la abeja liba el néctar 2, 3, 4, 5 días después, ese néctar está posiblemente
envenenado. ¿Qué tienen de bueno estos productos? Y de bueno y de malo es que después de que seque y es asimilado por la planta, no son lavables, no se lavan. Ellos, al estar internamente en la planta, ellos no los degrada el sol, no se lavan, no hay pérdida de concentración, al menos por un tiempo, mientras el sistema de la planta los va depurando nuevamente o lo van degradando. Entonces son productos que por eso los vuelve bastante dañinos para el tema de abejas, aparte de que afectan el sistema nervioso de las abejas como tal. Son productos que están diseñados para atacar el sistema nervioso de los insectos. Y pues con graves consecuencias, bien sabemos que las abejas, el sistema nervioso de las abejas es muy importante para el tema de comunicación y orientación con respecto a la colmena y a la comunicación entre grupos. Aquí, digamos que ya es como una reflexión, y es, las plagas hacen parte de un sistema ecológico y poblaciones, ecológico y de población de las especies. No vive sola, y por esto sería un error no tomar en cuenta lo que las rodea. ¿Qué quiere decir? Nosotros como agrónomos caemos muchas veces en error y decir, no, mire, usted tiene un problema de trips, y no nos fijamos sino en el trips. Y resulta que ese trips está rodeado hace que se vuelva una plaga, que haya una explosión de la plaga, simplemente porque hay unas condiciones de clima favorable, porque el principal controlador biológico no está presente, porque hay una deficiencia nutricional de la planta, hay unas condiciones medioambientales favorables, eh, una de hierba fuerte donde el trigo se quedó sin nada que comer y lo único que encontró fue el cultivo, por ejemplo. Acá en la parte inferior de la diapositiva muestro diferentes plagas siendo depredadas por diferentes insectos. Acá tenemos a la parte superior izquierda un depredador, un chinche depredador. Lo sigue por acá un parasitoide. Este se dedica a poner huevos dentro de los insectos plaga. Ese huevo nace, crece una larva dentro que la va consumiendo desde dentro y la mata. Este es otro depredador consumidor, que son las mariquitas, son muy conocidas. Este es este escarabajo que se ve como con motas blancas. Esas motas blancas es Beauveria bassiana. Es un hongo que es ampliamente utilizado en la agricultura para el control de plagas. A las abejas no les hace nada, absolutamente nada. Pero a lo que son los escarabajos, es mortal para los escarabajos. Inmediatamente lo coloniza y lo mata. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos gusanos afectados por Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que genera una septicemia en el organismo de la larva, ataca básicamente los lepidópteros. Este Bacillus thuringiensis es uno de los genes que extrajeron para introducir genéticamente en soya, en maíz, en papa, bueno, y en otros cultivos, como a lo que normalmente llamamos transgénicos. Por ejemplo, en el maíz se llama maíz BT. ¿Qué quiere decir BT? Quiere decir maíz con Bacillus thuringiensis. Fue modificado con Bacillus thuringiensis. ¿Para qué? Para cuando el gusano o el lepidóptero en este caso consuma el maíz, le suceda lo mismo que le sucedió a este gusanito. Tiene una septicemia, se forman unos cristales dentro del sistema digestivo, se rompe, se le genera una infección generalizada y se muere. Son chisas, por ejemplo, en el aguacate estas chisas atacan el sistema radicular y cuando son adultos atacan los frutos del aguacate y hacen un daño estético y también hacen un daño importante en el sistema radicular. En este caso, esta chisa o este mojojoy que le llaman acá, que es un cucarroncito, la larva de un cucarrón, es atacado por estos animalitos que son nemátodos. Hay más o menos unas 2 especies de nemátodos ampliamente utilizadas como si fueran un producto químico. No dañan las abejas, no pasa nada con las abejas, pero con la plaga
ataca perfectamente. Entonces, el llamado es a mirar, de tener un punto de vista holístico, o sea, las plagas hacen parte de un ecosistema, de un sistema ecológico de poblaciones, donde hay interacciones múltiples. Y cuando una plaga se está manifestando es porque todas esas interacciones, algo en esas interacciones está fallando o está haciendo que esa plaga tenga unas condiciones favorables para el desarrollo de ella.